Andrés García lo tuvo todo. Fama, dinero, el cariño de millones, mujeres, lujos, poder y una vida que parecía sacada de una película. Pero cuando llegó el final, no había cámaras, no había aplausos, no había familia reunida, había silencio, dolor y 3 hijos preguntándose en voz baja ¿por qué nunca fuimos suficientes para él? Porque detrás del galán, del símbolo, del hombre que todos querían imitar, había un padre ausente, un corazón agotado y heridas que jamás cicatrizaron. Hubo reproches, hubo lágrimas, hubo acusaciones públicas, y al final hubo una herencia marcada por el rencor, por el orgullo y por decisiones que destruyeron familias. Documentos reales, audios privados, despedidas envenenadas y un último video que sigue sorprendiendo hasta hoy. Esta no es la historia del ídolo, es la historia de lo que queda cuando el aplauso se extingue. Y los hijos ya no quieren seguir esperando, porque una cosa es perder a un padre y otra muy distinta es sentir que ese padre jamás estuvo contigo. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora a Detrás de la Fama, porque estas historias las contamos completas, sin filtros y sin censura. Hoy vas a conocer 3 cosas que cambiarán tu forma de ver a Andrés García para siempre. Una carta que Leonardo escribió a los 16 años con 4 palabras devastadoras, una grabación de audio de 1989 donde Andrés admite algo que jamás dijo en público y un video póstumo que apareció 6 meses después de su muerte, oculto en una laptop vieja, donde Andrés finalmente dice la verdad sobre cada uno de sus hijos. Estos no son rumores, son documentos reales y están todos aquí. Respira, porque esto va a doler. Andrés García Rodríguez nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Su padre, Antonio García, era un empresario español que creía que los abrazos debilitaban a los hombres y que las lágrimas eran señal de flaqueza. Antonio jamás le dijo te amo a su hijo. Nunca lo abrazó después de que Andrés cumpliera 5 años. La última vez fue en 1946, cuando Andrés se cayó de un árbol y se fracturó el brazo. Antonio lo cargó hasta el hospital. Andrés recuerda haber pensado, así se siente ser amado. Nunca volvió a sentirlo. Esa ausencia emocional quedó grabada en el alma de Andrés. La repitió con sus propios hijos décadas después, como si el abandono emocional fuera un virus heredado. A los 7 años Andrés le preguntó a su padre, ¿por qué nunca me abrazas? Antonio lo miró con ojos helados. Los abrazos son para las mujeres. ¿Tú eres hombre? Andrés nunca volvió a preguntar, y ese niño que aprendió a no pedir afecto se convirtió en un hombre que no sabía entregarlo. Guarda esto en tu mente porque explica todo lo que viene. La familia se mudó constantemente. República Dominicana, Miami, Nueva York, Puerto Rico, 8 ciudades antes de cumplir 15 años. Andrés nunca tuvo raíces, nunca comprendió qué significaba el hogar. En 1960, a los 19 años, llegó a la Ciudad de México con 20 pesos en el bolsillo. No le avisó a sus padres durante 2 semanas. Cuando finalmente llamó, Antonio respondió, haz lo que quieras, ya eres hombre. No hubo te extraño. No hubo cuídate. Solo ya eres hombre. Y Andrés colgó sintiendo libertad mezclada con soledad, porque no tenía con quién compartirla. México lo adoptó rápido. En 1965 debutó en Chanoc. Para 1970 ya era un nombre reconocido, alto, atractivo, con ese acento singular. Las cámaras lo adoraban y con las ofertas llegaron las mujeres, actrices, modelos, admiradoras. Andrés aceptaba todas las atenciones, no por amor, sino por validación. Cada mujer que lo deseaba era prueba de que valía algo, pero el éxito no llena vacíos, solo los disfraza. En 1971 conoció a Sandra Vale en el set de una telenovela. Ella tenía 21 años, morena, ojos oscuros, sonrisa tímida. Todo lo contrario a las mujeres explosivas que rodeaban a Andrés. Había algo en Sandra, una dulzura genuina, una forma de mirar que no era admiración superficial, sino algo más profundo. Se enamoraron o se necesitaron. Andrés necesitaba ser visto, Sandra necesitaba ser amada. Ninguno tenía lo que el otro buscaba, pero fingieron que sí. Andrés le prometió que ella sería diferente, que con ella sería fiel, que construirían algo verdadero. Sandra le creyó.
En octubre de 1971, Sandra descubrió que estaba embarazada. 3 meses de retraso. Una prueba positiva, terror absoluto. Llamó a Andrés, le pidió que viniera urgente. Andrés llegó 3 horas después. Olía a whisky, estoy embarazada. La sonrisa de Andrés se congeló. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. ¿Estás segura? Totalmente. Andrés se levantó, caminó hacia la ventana, respiró profundo. Necesito pensar, y se fue. Sandra no lo volvió a ver durante 2 semanas. Cuando Andrés regresó, traía una bolsa de papel repleta de billetes. Pesos para lo que necesites. Sandra miró el dinero, después miró a Andrés. Esto es todo, ¿verdad? No vas a quedarte. Andrés miró al suelo. No sé cómo ser padre. Nunca tuve uno de verdad. Aprendes. Se supone que debes aprender. No puedo, no quieres. Y ahí estaba la verdad. Sandra sintió que algo dentro de ella se quebraba. Entonces vete, vete y déjame preparar a mi hijo para una vida sin ti. Andrés salió y Sandra entendió. Su hijo pagaría el precio de esa carencia. Leonardo García Vale nació el 16 de junio de 1972. Un bebé perfecto, 3,2 kilos, los ojos verdes de su padre. Andrés llegó 3 días después. Cargó a Leonardo durante 5 minutos. Es igualito a mí, murmuró. Eso espero, respondió Sandra. Andrés dejó dinero sobre la mesa y se marchó. Los primeros años de Leonardo fueron un ciclo constante. Andrés aparecía cada 2 o 3 meses, traía regalos costosos, se quedaba 1 hora y desaparecía. Leonardo pasaba semanas preguntando ¿cuándo regresa papi? Sandra no sabía qué responder. A los 3 años, Leonardo festejó su cumpleaños sin su padre, esperó toda la tarde. Cada vez que sonaba el timbre corría a la puerta. Es mi papi, no era su papi. A las 8 de la noche, Leonardo se sentó en su cama con el pastel sin tocar. Papi me olvidó. Sandra lo abrazó. No sabía qué decir porque sí, Andrés lo había olvidado. Papi te quiere, solo está muy ocupado. Pero Leonardo veía a su padre en televisión todos los días. Lo veía besar a otras mujeres, lo veía sonreír en entrevistas, lo veía vivir una vida que no los incluía. Y esa es la primera pieza del rompecabezas. Porque existe una carta que Leonardo escribió años después. Una carta con 4 palabras que lo explican todo. Volveremos a esa carta. No la olvides. En 1975, Andrés tuvo un romance público con Sonia Infante. Las revistas estaban repletas de ellos. La pareja más ardiente de México. Leonardo tenía 3 años. Señaló una revista. Mami, mira, es papi. Sandra compró la revista. La leyó completa esa noche. No mencionaba a Leonardo ni una sola vez, porque para el mundo Leonardo no existía. Sandra llamó a Andrés. Esperó 15 timbres. Tu hijo vio tu foto hoy. ¿Sabes cuándo fue la última vez que lo viste? He estado ocupado. Has estado con Sonia Infante. Eso es trabajo. Sandra y Leonardo. Mando dinero cada mes. Eso no cuenta. No, Andrés, el dinero no abraza. Es lo que tengo para dar. Entonces no me llames, no mandes dinero, no aparezcas cuando te sientas culpable, o te comprometes de verdad o déjanos en paz. Sandra colgó. Primera vez que fijó un límite, Andrés no llamó durante 6 meses. Y aquí viene algo que nadie supo durante 30 años. En 1976, Andrés grabó un mensaje de voz para Leonardo, un casete privado que jamás envió, guardado en una caja en su oficina. Ese casete contiene 4 minutos donde Andrés explica por qué no puede ser padre, por qué el miedo lo paraliza y admite algo que nunca dijo en público, que cada vez que ve a Leonardo ve su propio fracaso reflejado, que Leonardo es evidencia viviente de su cobardía. Ese audio existe y lo escucharás antes de que termine esta historia. Pero primero necesitas entender lo que vino después. En diciembre de 1980, Andrés se casó con Fernanda Ampudia, la boda del año. Hacienda en Cuernavaca, 500 invitados, prensa internacional. Leonardo tenía 8 años cuando vio las fotos en televisión. Vio a su padre sonriendo, feliz, prometiendo amor eterno. Mami, ¿por qué papi se casó con ella y no contigo? Sandra apagó el televisor, le tomó las manos. Porque papi y yo nunca estuvimos casados, mi amor. Pero ustedes me tuvieron. Eso no hace familia. Sí, pero a veces las familias son complicadas. Papi me quiere. Sandra no mintió esta vez. Papi te quiere a su manera. Pero su manera no alcanza y eso no es tu culpa.
Leonardo asintió, pero en sus ojos había algo nuevo, resignación. A los 8 años había dejado de esperar que su padre cambiara. El 15 de marzo de 1982 nació Andrés García Jr., el hijo legítimo, el heredero del nombre completo. Andrés estuvo presente en el parto, cortó el cordón umbilical, lloró de alegría, le dijo a Fernanda: «Vamos a ser una familia perfecta». Y para ellos lo fueron. Andrés Jr. tuvo todo desde el primer día. Y más importante, tuvo presencia. Andrés iba al hospital todos los días. Se tomó 2 semanas libres, cambiaba pañales, se levantaba en las noches, le cantaba. Era el padre que nunca fue con Leonardo y Leonardo lo sabía. Las revistas cubrían todo. Andrés García, el padre dedicado. Fotos cargando a Andrés Jr. Entrevistas hablando de la dicha de ser padre. Leonardo tenía 10 años, veía esas revistas y comprendió algo devastador. Su padre sí sabía ser padre, solo había elegido no serlo con él. Esa comprensión fue como un cuchillo. No era que Andrés no pudiera, era que no quería. Leonardo comenzó a cambiar. Más retraído, calificaciones bajas, peleas en el patio. Sandra lo llevó a terapia. El psicólogo le dijo: «Su hijo no tiene un problema psicológico. Tiene un padre ausente y ninguna terapia va a sanar eso mientras eso no cambie». Sandra llamó a Andrés, le explicó: «Leonardo te necesita ver más seguido. Estoy ocupado con Andrés Jr. Es un bebé, necesita más atención. Leonardo también te necesita». Leonardo está bien. Le mando dinero. Todo menos a ti, Sandra. «No voy a tener esta conversación otra vez». Y colgó. Sandra lloró en el piso de su cocina. Leonardo entró, la vio llorando. ¿Estás bien, mami? Sandra fingió una sonrisa. «Solo estoy cansada». Leonardo se sentó junto a ella, le tomó la mano. «No tienes que fingir. Sé que estás triste por papi. Yo también. Pero está bien, ya no lo necesitamos». Tenía 11 años. 11 años y ya había aprendido la resignación. Y eso destrozó el corazón de Sandra más que cualquier cosa que Andrés hubiera hecho. En 1985 Leonardo tomó una decisión. Si su padre no lo buscaba, él buscaría a su padre. No literalmente, simbólicamente. Comenzó a tomar clases de actuación. «¿Por qué quieres actuar?», preguntó Sandra. «Quiero que papi me vea». Ahí estaba la verdad desnuda. Leonardo no quería ser actor, quería ser visto. Era una búsqueda condenada desde el principio. A los 14 años, Leonardo consiguió su primer papel, una telenovela juvenil, 5 capítulos. El día que firmó el contrato llamó a su padre. No había hablado con él en 8 meses. «Papá, conseguí un papel en una telenovela. ¡Qué bien!». La respuesta fue automática, sin emoción. «Se estrena el lunes. ¿La vas a ver?». Pausa. «Voy a intentar, hijo. Solo pensé que te gustaría». «Me da mucho gusto. Felicidades. Gracias, papá». «Cuídate, hijo». Menos de 2 minutos. Como hablar con un conocido educado. Leonardo se prometió que no lloraría. Tenía 14 años, casi un hombre. Lloró de todos modos. El lunes se estrenó. Andrés no lo vio, no llamó, nada. Pero 2 días después, una revista publicó: «Leonardo García, el hijo secreto de Andrés García, debuta en televisión». El artículo mencionaba el abandono, las ausencias, el dinero sin presencia. Leonardo se convirtió en el hijo olvidado. Ese título lo perseguiría toda su vida. Andrés vio el artículo. En lugar de llamar a Leonardo, llamó a su abogado. «Pueden demandar a la revista». «¿Por qué motivo?». «Difamación. Dicen que abandono a mi hijo». «Es cierto». Andrés se quedó callado. Si es cierto, no es difamación, es reportaje. Y por primera vez Andrés tuvo que enfrentar públicamente lo que había evitado en privado, que sí, que había abandonado a Leonardo y que el mundo lo sabía. Leonardo supo de la reacción de su padre a través de terceros, supo que Andrés intentó demandar. Y algo dentro de Leonardo se endureció, una armadura emocional necesaria para sobrevivir, porque en ese instante comprendió que no importaba cuánto éxito tuviera. Su padre nunca lo vería de verdad. En 1987 Leonardo tenía 15 años. Comenzó a automedicarse emocionalmente, no con drogas, con perfeccionismo. Sacar 10, ser el mejor, ganar reconocimientos. Se inscribió en más clases de actuación. Trabajaba hasta las 10 de la noche. Sandra estaba inquieta. «Estás trabajando demasiado». Quiero ser el mejor. ¿Para quién? Leonardo no respondió.
Ambos sabían la respuesta. En 1988, Leonardo hizo una audición para Romeo y Julieta en la escuela, el papel principal. Practicó durante semanas. Fue perfecto. Lo eligieron. Sandra fue a todas las funciones. Leonardo le pidió, invita a papá, por favor. Sandra llamó a Andrés, le rogó que fuera. Andrés prometió que lo intentaría. La noche del estreno, Leonardo se asomó por el telón 3 veces buscando a su padre. No estaba. Leonardo actuó con el corazón partido, pero la cabeza en alto. Recibió una ovación de pie, pero solo veía el asiento vacío donde su padre debió estar. Después de la función, mientras se quitaba el maquillaje, Leonardo lloró. Lágrimas silenciosas que caían y caían. Esa noche Sandra lo esperaba con pastel. Estuviste increíble, mi amor. Leonardo la abrazó y lloró como no había llorado en años. ¿Por qué no me quiere, mami? ¿Qué hice mal? Sandra lo sostuvo. No hiciste nada mal. Nada. Esto es sobre él, no sobre ti. Pero Leonardo no le creía. Porque cuando eres un niño, todo se siente como tu culpa. Y ahora llegamos al momento más oscuro, el momento que explica esa carta de 4 palabras. Abril de 1989. Leonardo tenía 16 años. Un martes normal. Regresó de la escuela, hizo su tarea, cenó con su madre, se fue a dormir. Pero a las 2 de la mañana se levantó, caminó al baño como sonámbulo, abrió el botiquín. Dentro estaban las pastillas para dormir de Sandra. Leonardo tomó el frasco, vio su reflejo en el espejo, los ojos verdes de su padre, pensó, si desaparezco, me buscará, finalmente me verá. Comenzó a tomar las pastillas, una por una, 20 en total. Después de la 10ª su visión se nubló. Después de la 15ª, sus piernas cedieron. Cayó al suelo y Leonardo esperó que la oscuridad lo tragara, que el dolor terminara, pero su cuerpo vomitó. Rechazó las pastillas de manera automática. El sonido despertó a Sandra. Corrió al baño, encontró a Leonardo en el piso, pálido, temblando, rodeado de vómito y pastillas. Leonardo, Dios mío, ¿qué hiciste? Lo cargó con la fuerza de una madre aterrada. Lo llevó al auto, manejó al hospital violando todos los límites de velocidad, rogando, llorando. Le bombearon el estómago. Los doctores dijeron, llegaste a tiempo, 1 hora más, y habría sido demasiado tarde. Sandra se derrumbó en la sala de espera. Leonardo despertó 12 horas después. Vio a su madre dormida en una silla, su cara hinchada de tanto llorar, su mano aferrando la suya. Lo siento, mami. Sandra despertó. No vuelvas a hacerme esto. No puedes dejarme. Papá nunca me va a amar. Eso no significa que no merezcas vivir. No quiero sentir esto más. Vamos a buscar ayuda. Terapia real. ¿Podemos llamar a papá? Y ahí estaba la esperanza que se negaba a morir. Incluso después de intentar quitarse la vida, Leonardo todavía quería que su padre viniera. Sandra llamó con manos temblorosas, le contó todo, leyó la nota que Leonardo había dejado. Y aquí está la carta que prometía al inicio, la carta con 4 palabras. La nota completa decía, mamá, perdóname. Ya no quiero seguir tratando de ser suficiente para papá. Estoy cansado de doler. Papá, si lees esto, solo quería que me vieras, solo eso, pero creo que soy invisible para ti. Y al final, con letra temblorosa, más grande que el resto, Leonardo escribió 4 palabras. ¿Me ves ahora, papá? 4 palabras. 16 años de dolor resumidos en 4 palabras. Sandra leyó cada palabra a Andrés por teléfono, llorando. Andrés escuchó en silencio. Cuando Sandra terminó, hubo una pausa larga. Andrés, ¿estás ahí? Tu hijo intentó matarse, ¿lo entiendes? Necesito que vengas. Sandra, yo estoy en Acapulco. Estoy trabajando. Sandra no podía creer lo que escuchaba. Tu hijo casi muere, lo sé. Voy a enviar dinero para los mejores médicos. No necesita dinero. Te necesita a ti. No puedo dejar todo así. Si puedes, eliges no hacerlo. Andrés respiró hondo. Sandra, no sé cómo ser lo que Leonardo necesita. Nunca lo supe. Y obligarme a estar ahí solo va a empeorarlo. Ya lo empeoraste, ya lo rompiste. No puedo reparar lo que destruí hace 16 años. Esa admisión. Andrés sabía exactamente lo que había hecho. No era ignorancia, era elección. Sandra colgó. Andrés nunca visitó a Leonardo, ni en el hospital, ni en la clínica psiquiátrica donde Leonardo pasó 3 meses.
Mandó dinero, pagó todo, las mejores instalaciones, los mejores médicos, pero jamás fue. Y aquí llega la segunda pieza. ¿Recuerdan el casete que mencioné? La grabación de 1976, donde Andrés explica por qué no puede ser padre. Ese casete existe, pero hay otro. Grabado en 1989, 3 semanas después del intento de suicidio de Leonardo. Andrés estaba en Acapulco, solo, borracho, y grabó un mensaje hablando al aire, procesando. En esa grabación, Andrés dice textualmente: Leonardo intentó matarse por mí. Yo soy la razón por la que quiso morir. ¿Cómo vivo con eso? ¿Cómo me miro al espejo sabiendo que casi maté a mi hijo con mi ausencia? Debería ir. Sé que debería, pero si voy tendré que admitir que soy un fracaso, que mi padre tenía razón sobre mí, que no sirvo para esto y no puedo enfrentar esos ojos y ver mi fracaso reflejado. Esa grabación la encontró Roberto Palazuelos años después entre las pertenencias de Andrés. La compartió con los hermanos tras su muerte. Cuando Leonardo la escuchó, no sintió rabia, sintió compasión, porque finalmente comprendió que su padre también era víctima de su propio padre, de su propia cobardía. Pero esa comprensión llegó décadas tarde. Leonardo salió de la clínica en agosto de 1989. Era un joven diferente, más reservado, con cicatrices invisibles. Se graduó de preparatoria en 1990 con honores. Andrés no fue. Mandó un reloj Rolex. Leonardo vendió el reloj. Usó el dinero para su primer semestre de actuación, porque a pesar de todo descubrió que actuar era la única forma de expresar el dolor que no podía decir en palabras. Mientras Leonardo reconstruía su vida, algo ocurría con Andrés. En 1990 conoció a Margarita Portillo en un set. Ella tenía 23 años, él casi 50. Se obsesionaron. El problema: Andrés seguía casado con Fernanda. No le importó. El romance fue escandaloso. Fernanda vio las fotos, solicitó el divorcio en 1992. El divorcio fue brutal. Fernanda concedió entrevistas. Andrés García es un gran actor, pero un pésimo esposo y un padre mediocre. Andrés respondió: Fernanda está resentida porque la cambié por una mujer mejor. En medio estaba Andrés Jr., de 10 años, viendo cómo sus padres se destruían públicamente. Y Andrés Jr. comenzó a ver a su padre de otro modo, no como héroe, sino como un hombre lleno de grietas profundas. Andrés se casó con Margarita en febrero de 1993. Otra boda espectacular, otra promesa de amor eterno. Leonardo vio las fotos. No sintió nada, porque había aprendido el desapego. En 1994, Leonardo obtuvo su primer papel relevante, Muerte de un viajante. Interpretaba a Biff, el hijo decepcionado. La crítica lo amó. El teatro se llenó todas las noches. Andrés nunca fue, ni una sola vez. Un periodista le preguntó: ¿Su hijo Leonardo está triunfando en el teatro? ¿Ha ido a verlo? No he tenido oportunidad, pero me da gusto. ¿Tienen una relación cercana? Tenemos una relación. Le mando su pensión. Estoy al pendiente. Leonardo leyó esa entrevista y escribió una carta pública. A mi padre, leí tu entrevista. Dijiste que estás al pendiente. Me pregunto, ¿qué significa eso? ¿Mandas dinero? Sí, pero el dinero no llena vacíos, no sana heridas, no sustituye la presencia. Tengo 22 años y finalmente entendí: no voy a cambiar para ganar tu amor, porque tu amor no debería ganarse, debería darse. No escribo esto con rabia, la rabia se terminó. Escribo con tristeza por lo que pudo ser y nunca fue. Eres una leyenda, pero como padre eres un desconocido. He aprendido a vivir sin ti. Esto no es una despedida, es una aceptación, Leonardo. La carta se volvió viral. México se dividió. Andrés la leyó. Según amigos cercanos, lloró en privado, pero públicamente no respondió. Continuó su vida como si Leonardo no existiera. Y llegamos a 1996, el año que lo cambió todo otra vez. Andrea García Portillo nació el 24 de julio, la única hija mujer de Andrés. Andrés tenía 55 años y cuando vio a Andrea, algo se transformó en él. Roberto Palazuelos dijo: Andrés se convirtió en otra persona con Andrea. Era como si todos sus instintos paternales reprimidos finalmente afloraran. Andrés cancelaba compromisos de trabajo para estar con Andrea. La cargaba constantemente, le cantaba, le leía cuentos.
Margarita bromeaba. Andrea tiene a su papá completamente dominado. Andrés no lo negaba. Es mi princesa, mi última oportunidad de hacer las cosas bien. Mi última oportunidad de hacer las cosas bien. Esas palabras confesaban que con Leonardo y Andrés Jr. había fallado. Leonardo supo del nacimiento por las revistas. Vio las fotos de su padre radiante, con lágrimas de alegría, sintió algo complicado. Alivio, porque Andrea tendría el padre que él nunca tuvo. Tristeza, porque confirmaba que el problema nunca fue incapacidad, fue falta de voluntad. Los primeros años de Andrea fueron idílicos. Mansión en Acapulco, piscina, jardines, todo. Pero los castillos también tienen dragones. Para el año 2000, las peleas entre Andrés y Margarita comenzaron. Andrés seguía siendo infiel. El alcohol controlaba sus días. Andrea, desde los 4 años, aprendió a esconderse cuando empezaban los gritos. Tenía un lugar en su armario. Se metía ahí con sus muñecas y esperaba. Los empleados la encontraban dormida ahí, con las mejillas mojadas de lágrimas secas. Andrea desarrolló ansiedad a los 6 años. Se mordía las uñas hasta sangrar. Pesadillas. Se orinaba en la cama. Margarita la llevó con psicólogos. Diagnóstico: estrés postraumático infantil. Causa: ambiente familiar volátil. En 2002, Andrea tenía 6 años cuando presenció la pelea más violenta. Un domingo por la tarde. Andrés llegó borracho. Margarita le reclamó. Se suponía que íbamos a llevar a Andrea al parque. Cambié de opinión. Para tu hija las promesas sí importan. Andrés se acercó. Rostro rojo de alcohol y furia. No me hables así. La empujó con fuerza. Margarita tropezó y cayó. Su labio se abrió. La sangre corrió. Andrea estaba en las escaleras, lo vio todo. Gritó. Andrés volteó, vio a su hija mirándolo con terror absoluto. Intentó acercarse. ¿Princesa, yo? Andrea corrió a su habitación. Se encerró. Andrés golpeó la puerta. Andrea, ábreme. Fue un accidente. Silencio. Andrés se quedó 30 minutos afuera, después se marchó. Desapareció 3 días. Cuando regresó, trajo muñecas costosas como siempre, como si los objetos borraran el trauma. Andrea aceptó los regalos, abrazó a su padre. Te amo, papi. Pero algo había cambiado en sus ojos. Pérdida de inocencia, el conocimiento de que las personas que amas pueden lastimarte. Pero Andrea guardaba un secreto, un diario. Desde los 7 años escribía cada pelea, cada golpe, cada momento donde su padre elegía el alcohol sobre ella. Ese diario saldría a la luz años después y destruiría a Andrés públicamente, recuerda esto. Los años siguientes fueron un ciclo. Andrés prometía cambiar, dejaba de beber por semanas. Después algo lo estresaba, volvía a beber, explotaba. Andrea aprendió a navegar esos ciclos, pero esa destreza le costó su infancia. En 2005, Leonardo tenía 33 años, estaba casado con Ana, con una carrera sólida en teatro y lo más importante, paz. Había hecho años de terapia, había procesado el abandono, había perdonado la situación. Ese año dio su última entrevista extensa sobre Andrés. ¿Qué le dirías a tu padre si estuviera aquí? Leonardo reflexionó durante largo tiempo. Le diría: gracias por mostrarme qué tipo de padre no quiero ser. Gracias por enseñarme la importancia de la presencia. Gracias por el dolor porque me hizo compasivo. No te perdono porque esté bien, te perdono porque cargar ese peso ya no tiene sentido. Eres mi padre biológicamente, pero nunca fuiste mi papá. Y está bien. Encontré figuras paternas en otros lugares. Ahora, con mi propia familia, rompo el ciclo. Mis hijos jamás se preguntarán si son suficientes. La entrevista terminó con Leonardo llorando. Andrés vio esa entrevista. Según Roberto Palazuelos, lloró, pero nunca contactó a Leonardo, porque incluso cuando era confrontado con la verdad, Andrés optaba por el silencio, por el orgullo. Era su patrón y los patrones son difíciles de quebrar. En 2008, Andrés Jr. tenía 26 años. Había intentado la actuación, algunas telenovelas, pero siempre era el hijo de, nunca Andrés Jr. el actor. La comparación constante lo consumió. Dejó la actuación, se mudó a la Ciudad de México, comenzó en bienes raíces, le iba bien, pero sentía que había decepcionado a su padre. En 2010
Tuvieron una pelea pública en un restaurante por las infidelidades de Andrés. Andrés Jr. estalló. ¿Sabes cuántas veces he tenido que defender tu comportamiento? Andrés se levantó, dejó dinero sobre la mesa. Cuando madures hablamos. Y se fue con otra mujer, dejando a Andrés Jr. humillado públicamente. No se hablaron durante 6 meses y Andrés jamás se disculpó porque no sabía cómo. Su orgullo era más poderoso que cualquier relación. Y ahora llegamos al momento crítico, el doble golpe que lo fractura todo. En 2012 el matrimonio de Andrés y Margarita colapsó. Andrea tenía 16 años. Margarita pidió el divorcio. Fue brutal. La acusó de violencia doméstica. Mostró fotos de moretones, grabaciones de amenazas. Andrés lo negó todo. Afirmó que eran mentiras vengativas. Andrea tuvo que testificar en el juicio. Tuvo que decir la verdad sobre lo que había presenciado. Y aquí llega el primer golpe. Margarita presentó el diario de Andrés como evidencia, un diario personal que había hallado escondido en su oficina. En ese diario, fechado en 1995, Andrés escribió algo que jamás había dicho en voz alta. Tuve un hijo en 1972, Leonardo. Nunca estuve para él. Y ahora que voy a tener una hija con Margarita, me pregunto, ¿puedo ser diferente o voy a arruinar a esta criatura también? Leonardo me odia. Lo noto en su mirada las pocas veces que lo veo. Y tiene razón, yo también me odiaría, pero no sé cómo cambiar. No sé cómo ser lo que nunca tuve. Esa entrada se filtró a la prensa. México entero la leyó. Pero eso no fue lo peor, porque al mismo tiempo Andrea tuvo que subir al estrado. Tuvo que elegir entre mentir o destruir a su padre. Dijo la verdad. Confirmó las peleas, la violencia, el alcoholismo. Leyó fragmentos de su propio diario, ese diario donde había documentado todo desde los 7 años. Y Andrés, sentado en esa corte, escuchó a su princesa destruirlo palabra por palabra. Cuando Andrea terminó, sus ojos buscaron a su padre, buscando comprensión, buscando que entendiera que ella no tuvo opción. Andrés la miró con ojos fríos y apartó la mirada. Ese fue el momento, el instante donde Andrea se convirtió en Leonardo, abandonada por decir la verdad. Andrés nunca le perdonó esa honestidad. Dejó de hablarle durante 3 años, sin llamadas, sin mensajes, como si Andrea hubiera muerto para él. Andrea tenía 16 años y experimentó lo que Leonardo había vivido toda su vida, el castigo del abandono por no cumplir expectativas. 2 golpes, uno tras otro, sin respiro. El diario de Andrés admitiendo que siempre lo supo, seguido inmediatamente por la declaración de Andrea y el rechazo de Andrés hacia ella. Doble impacto, 0 pausas. Y esta es la parte donde la mayoría de las historias pierden a su audiencia. Pero tú sigues aquí porque necesitas saber cómo termina. Si esta historia te está impactando, este es el momento de suscribirte a Detrás de la Fama. Aquí contamos las verdades que otros callan. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Andrea siguió con su vida a pesar del abandono de su padre. Estudió actuación, hizo terapia, construyó una vida donde Andrés no era el centro. En 2015 decidió intentarlo una última vez. Tenía 19 años. Llamó a su padre. Papá, te extraño. Silencio. Después, yo también, mi hija. ¿Podemos vernos? Sí, ven a Acapulco, pero sin tu madre. Andrea sintió lágrimas. Papá, no me hagas elegir. ¿Vienes sola o no vienes? Andrea colgó. Lloró durante horas, pero 2 días después manejó sola hasta Acapulco, porque necesitaba ver a su padre más de lo que le importaba el orgullo. El reencuentro fue tenso. Andrés se veía envejecido, mucho más envejecido. El alcohol había destrozado su hígado, piel amarillenta, manos temblorosas, ojos apagados. ¿Estás bien, papá? Estoy viejo. Deberías ver médicos. Los médicos solo quieren mi dinero. ¿Te están tratando? Andrés se rió con amargura. Me dijeron que deje de beber. ¿Crees que voy a hacer eso? He vivido 74 años haciendo lo que quiero. No voy a cambiar ahora. Andrea vio la terquedad en sus ojos y comprendió que su padre había elegido su camino, un camino hacia la autodestrucción. No podía salvarlo. Nadie podía salvarlo de sí mismo. Esa visita marcó el inicio de una reconciliación frágil.
Andrea comenzó a visitarlo mensualmente porque sabía que el tiempo se agotaba. Y así llegamos a los años finales. Para 2018, la salud de Andrés era noticia constante. Cirrosis hepática avanzada. Los médicos le daban meses. Andrés los desafiaba cada vez. Vivía solo en su mansión de Acapulco, una casa enorme frente al mar, demasiado grande para un hombre solitario. Roberto Palazuelos dijo: Andrés estaba solo y creo que finalmente entendió que su soledad era una construcción propia. En 2020, Leonardo decidió hacer un último intento. Escribió una carta, no de reproches, sino de perdón genuino. Papá, tengo 48 años. La mayor parte de mi vida la pasé enojado contigo, pero he llegado a comprender algo. Tú también fuiste víctima de tu propio padre, de una época que enseñaba que los hombres no muestran emociones. No justifico lo que hiciste, pero lo entiendo y finalmente te perdono. Nunca fuiste el padre que necesité, pero fuiste el padre que tuve, y eso tiene que ser suficiente. Espero que encuentres paz, y si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Tu hijo Leonardo. Leonardo envió la carta. Andrés la recibió. Según un empleado, la leyó 3 veces. Lloró. Se quedó en su terraza con la carta durante horas, pero jamás respondió, porque incluso con el perdón ofrecido, Andrés no sabía cómo recibirlo. Su orgullo lo mantuvo prisionero hasta el final. En enero de 2023, Andrés fue hospitalizado. Insuficiencia hepática, estado crítico. Andrea estaba ahí todos los días. Andrés Jr. llegó desde la Ciudad de México. Le dijo: «Te amo». Andrés, débil, respondió: «Yo también, hijo. Lo siento por no haber sido mejor». Primeras palabras de disculpa en 41 años. Leonardo no fue inicialmente. El miedo lo paralizaba, pero una noche a las 3 de la mañana despertó con una claridad absoluta. Necesitaba ir no por Andrés, sino por él mismo. Manejó 4 horas. Llegó al hospital al amanecer. Entró a la habitación. Vio a su padre conectado a máquinas, pequeño, frágil. Se sentó simplemente estando presente. Andrés despertó, vio a Leonardo. Lágrimas rodaron. «Hijo». «Hola, papá». «¿Viniste?» «Sí». Andrés extendió su mano. Leonardo la tomó. «Lo siento por todo». Leonardo asintió. Lo sé. ¿Puedes perdonarme? «Ya te perdoné, papá. Hace años». Andrés cerró los ojos con más lágrimas. «Gracias». No hablaron mucho más. Las palabras ya no eran necesarias. Leonardo se quedó 3 horas. Cuando se fue no sabía si volvería a ver a su padre vivo, no lo vio. Andrés García murió el 4 de abril de 2023 a las 6:47 p.m. en su casa de Acapulco, mirando el mar. Andrea y Andrés Jr. estaban con él. Leonardo estaba en camino cuando recibió la llamada. Se detuvo en el arcén, apagó el auto, respiró. Su padre había muerto y con él la posibilidad de más palabras, pero también moría el peso, la expectativa. Leonardo sintió algo extraño, alivio mezclado con tristeza, y eso estaba bien. El funeral fue privado, pequeño. Roberto Palazuelos dio un discurso. Andrea habló llorando. Andrés Jr. no habló, solo estuvo ahí. Leonardo no fue al funeral. Mandó flores y una tarjeta. «Descansa en paz». Enterraron a Andrés frente al mar como él quería, y ahí debería terminar la historia. Pero no. 2 semanas después, el abogado de Andrés convocó a los 3 hijos para la lectura del testamento. Se reunieron en una oficina en la Ciudad de México. Andrea, Andrés Jr. y Leonardo. Sentados en fila, el abogado abrió el sobre y comenzó a leer. El patrimonio de Andrés García está estimado en $5 millones, más propiedades en Acapulco, Miami y República Dominicana. Los 3 hermanos se miraron. «A mi hijo Andrés García Jr. le heredo la casa de Acapulco más $1 millón. Andrés Jr. asintió sin emoción. «A mi hija Andrea García Portillo le heredo las propiedades en Miami y República Dominicana más $1 millón». Andrea comenzó a llorar en silencio. El abogado hizo una pausa. Miró a Leonardo con incomodidad en los ojos. A Leonardo García Vale. Leonardo se tensó. «No le heredo nada». Silencio absoluto, el testamento especifica. «A mi hijo Leonardo García Vale, nacido de mi relación con Sandra Vale, no le heredo nada de mi patrimonio». Él sabe por qué. Él sabe por qué. 5 palabras que abrieron una herida que Leonardo creía cerrada. La sala quedó en silencio. Andrea sollozaba.
Andrés Jr. miraba el suelo. Leonardo se levantó. Salió sin pronunciar palabra. Afuera los reporteros esperaban. Cuando vieron salir a Leonardo se abalanzaron. ¿Qué pasó? ¿Qué te dejó tu padre? Leonardo los miró con voz fría vacía. Me dejó lo mismo que siempre me dio. Nada. Se subió a su auto y se marchó. Esa noche Leonardo publicó un comunicado. Mi padre murió y en su último acto como padre eligió lastimarme una vez más. No por el dinero, nunca fue por dinero, sino por el mensaje. Incluso muerto no fui suficiente para él, pero estoy en paz porque ya no espero nada. Ya no duele. Descansa en paz, papá. Yo seguiré viviendo. La publicación tuvo millones de interacciones. Miles de hijos abandonados se vieron reflejados. Andrea anunció que compartiría su herencia con Leonardo. Mi padre cometió muchos errores. Yo no voy a repetirlos. Fue un gesto hermoso, pero Leonardo lo rechazó. Si acepto ese dinero, estoy aceptando que necesitaba su dinero, que todo esto fue por dinero y no lo fue, nunca lo fue. Yo quería un padre y eso no se puede heredar. Andrea lloró cuando escuchó esa respuesta porque entendió que Leonardo tenía razón. Andrés Jr. guardó silencio, aceptó su herencia sin comentarios. Algunos lo criticaron, pero él respondió: yo también sufrí con mi padre de formas distintas, pero sufrí. No voy a disculparme por aceptar lo que me dejó, y tenía razón. El dolor no es una competencia. Y ahora llegamos a la tercera pieza, la que prometía al inicio, el video póstumo que cambiaría todo. 6 meses después del funeral, apareció algo que nadie esperaba. Margarita encontró una laptop vieja entre las pertenencias de Andrés. La encendió. En el escritorio había una carpeta titulada para después de mi muerte. Dentro había un video. Margarita lo vio. Llamó a Andrea. Tienes que ver esto. Andrea llamó a sus hermanos. Se reunieron los tres frente a una laptop. Andrea presionó play. Andrés García apareció en pantalla en su terraza, enfermo pero lúcido. Fecha 18 de febrero de 2020, 2 meses antes de morir. Habló directamente a la cámara. Si están viendo esto es porque ya morí. Bien, probablemente me lo merecía. Tengo 3 hijos, Leonardo, Andrés y Andrea. 3. Y fui un padre terrible con los 3. Los 3 hermanos se miraron. Leonardo: hijo, nunca fui el padre que necesitabas. Lo sé. Te abandoné emocionalmente. Te hice sentir invisible y luego te excluí de mi testamento. ¿Sabes por qué? No por rencor, sino por cobardía. Porque dejarte algo implicaba admitir oficialmente que fallé contigo y mi orgullo no me lo permitió. Soy un cobarde, un viejo orgulloso y cobarde. Perdóname. Sé que estas palabras no sirven de nada, pero perdóname. Su voz se quebró. Andrés Jr. Hijo, tú también sufriste. Te di presencia física, pero no emocional. Te comparaba con una versión idealizada de mí que nunca existió. Te hice sentir que no eras suficiente. Lo eras, siempre lo fuiste. Yo era el que no era suficiente. Andrés Jr. secó una lágrima. Andrea, mi princesa, te amé más y eso tampoco estuvo bien porque el amor no debe ser desigual. Pero tú me salvaste. En mis últimos años, cuando todos se habían alejado, tú seguías ahí. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Andrea sollozaba. A los 3, no sean como yo. No repitan mis errores. Ámense, estén presentes. El dinero no importa. La fama no importa. Al final solo importa quién estuvo ahí, y yo no estuve. Esa es mi vergüenza, mi único arrepentimiento verdadero. Los amo. Tarde, insuficiente, pero los amo. El video terminó. Los 3 hermanos se quedaron en silencio, llorando. Finalmente, Leonardo habló. ¿Qué hacemos con esto? Lo publicamos, dijo Andrea. Merece ser escuchado. ¿Estás segura? Preguntó Andrés Jr. Va a ser mediático. Todo con papá fue mediático. ¿Por qué esto sería diferente? Leonardo asintió. Publiquémoslo. Que el mundo sepa que al final sí tuvo arrepentimientos. El video fue publicado el 15 de octubre de 2023. Tuvo 10 millones de vistas en 24 horas. Los comentarios eran miles. Historias de hijos abandonados, de padres ausentes, de familias fracturadas. El video se convirtió en un fenómeno cultural. 3 días después, Leonardo grabó su respuesta. Papá, vi tu video y quiero que sepas algo. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito.
He cargado tu ausencia durante 50 años. Ya no quiero cargarla. El perdón no borra el daño, no hace que los años regresen, pero el perdón libera y yo necesito ser libre. Gracias por las disculpas, aunque sean póstumas, aunque sean insuficientes, al menos las dijiste. Descansa en paz, yo seguiré viviendo. Ese video también se volvió viral, y entre ambos algo se transformó en la conversación cultural sobre la paternidad. Hombres comenzaron a hablar sobre sus ausencias, sobre cómo repetían patrones. Andrés García, sin proponérselo, en su muerte generó una conversación que evitó en vida. Hoy, en 2025, los tres hermanos tienen una relación cercana. Leonardo es actor de teatro, no famoso, pero realizado. Tiene 2 hijos adolescentes a quienes ama ferozmente. Va a cada recital, cada partido, cada evento. Sus hijos jamás han dudado de su amor. Rompió el ciclo. Andrés Jr. dirige una empresa inmobiliaria exitosa. Está casado, tiene una hija. Con ella es presente de maneras que su padre nunca fue. A veces llora cuando la ve dormir porque nota lo sencillo que es amar y no comprende por qué su padre no pudo. Andrea es actriz, trabaja en telenovelas. Es la menos conocida, pero la más feliz. Hace terapia con regularidad y apoya a otros hijos de padres ausentes a sanar. Los tres se reúnen cada 6 meses. A veces hablan de su padre, a veces no, pero están ahí el uno para el otro como familia. La casa de Acapulco fue vendida. Un empresario la adquirió, la renovó. Es un hotel ahora, pero dejaron la terraza intacta. Donde Andrés pasaba horas mirando el mar, hay una placa pequeña. Andrés García, 1941-2023. Vivió intensamente, amó imperfectamente. Un epitafio honesto. La tumba está en el jardín de lo que fue su hogar, frente al mar. Andrea la visita cada año en su cumpleaños. Hola, papá. Otro año. Todavía te extraño. Todavía estoy enojada. Todavía te amo. Todo al mismo tiempo. Leonardo nunca ha visitado la tumba. No necesito ir a un lugar específico. Mi padre vive en mis heridas, en mis cicatrices, en las formas en que elegí ser diferente. Andrés Jr. fue una vez el día del funeral. No ha regresado. Ya le dije todo lo que tenía que decirle. La historia de Andrés García y sus hijos nos enseña algo doloroso, que puedes tener todo el talento, toda la fama, todo el dinero y aún así fracasar en lo que más importa. Que ser padre no es biología, es presencia, es tiempo, es amor sin condición. Que el orgullo es un veneno para las relaciones. Que las disculpas tardías son mejores que nunca, pero que las disculpas a tiempo pueden cambiar vidas. Que los hijos recuerdan todo, las ausencias, los olvidos, los momentos donde no fuiste suficiente. Y que la verdadera medida de un hombre no es lo que conquistó, sino quién lo extraña cuando se va. Andrés García conquistó México, pero perdió a sus hijos en el proceso. ¿Valió la pena? Él diría que sí, pero sus hijos dirían otra cosa y al final son sus voces las que importan. Si esta historia te tocó, si te identificaste, no estás solo. Miles, millones cargan con padres ausentes, con heridas que nunca sanaron, con ciclos que se repiten. Pero aquí está la parte esperanzadora. Tú puedes romper el ciclo. Puedes ser el padre, la madre, la persona que tus hijos necesitan. No es tarde. Mientras estés vivo, mientras ellos estén vivos, hay oportunidad. No seas Andrés García. No esperes a estar muerto para disculparte. Hazlo hoy, ahora, porque cuando llegue tu final solo importará una cosa. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién lloró tu ausencia? ¿Quién realmente te echará de menos? Andrés García lo tuvo todo y murió solo. Que su historia sea la advertencia que necesitas. Déjame un comentario. ¿Alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? ¿Cómo lo hiciste? Tu historia podría ayudar a alguien más. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y antes de que te vayas, suscríbete a Detrás de la Fama si aún no lo has hecho. Es gratis, toma un segundo y no te perderás ninguna de estas historias que nadie más se atreve a contar. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos de otro ícono que también pagó el precio de la fama, los secretos de Vicente Fernández que su familia ocultó por décadas y la herencia que fracturó a los Fernández, porque las leyendas también sangran.